La historia de Jack el Destripador es una de las más escalofriantes que ha conocido el mundo. Un relato de horror que sucedió en las sombrías y neblinosas calles de Londres y que, a más de un siglo de distancia, sigue atormentando nuestras mentes y encendiendo nuestra imaginación. Hoy, en Crónicas del Mundo Real, nos sumergimos en el pasado para revivir los crímenes y el misterio que envolvieron a uno de los asesinos más notorios de la historia. La oscura madrugada de Bucks Row. Era la madrugada del 31 de agosto de 1888. Londres estaba envuelto en la penumbra de la noche, y el conductor Charles Cross caminaba hacia su trabajo como cada día. Pero esa madrugada sería diferente. Al llegar a Bucks Row, un bulto abandonado junto a un portal captó su atención. Al acercarse, el horror se hizo presente. Era el cuerpo sin vida de una mujer. Más tarde sabría que se trataba de Mary Ann Nichols, la primera víctima de un asesino cuya brutalidad quedaría grabada para siempre en los anales del crimen. Mary Ann Nichols, una mujer atrapada en la miseria y la desesperación, había pasado sus últimos años en las frías calles del East End de Londres. Tras abandonar a su familia y caer en una espiral de pobreza y alcoholismo, Mary se convirtió en presa fácil para el que sería conocido como Jack el Destripador. Los contrastes de un Londres. A finales del siglo XIX, Londres era una ciudad de extremos. Mientras la aristocracia disfrutaba de su vida llena de lujos y privilegios, en el East End, la pobreza y la desesperanza acechaban en cada esquina. Whitechapel, un laberinto de callejones sucios y malolientes, era el hogar de miles de personas desamparadas, como Mary Ann Nichols, que luchaban por sobrevivir en condiciones deplorables. La brutal muerte de Nichols despertó el interés de la prensa y, con ella, de toda la sociedad británica. Londres comenzaba a descubrir una realidad que hasta entonces había ignorado: la miseria oculta detrás del esplendor de la capital imperial. El horror de los crímenes de Whitechapel. Pero la muerte de Mary Ann Nichols no fue un incidente aislado. En los meses siguientes, otras mujeres fueron asesinadas con una crueldad inimaginable. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly se convirtieron en las víctimas canónicas de Jack el Destripador. Todas ellas compartían una vida de dificultades y, en muchos casos, de dependencia del alcohol. Jack el Destripador seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, mujeres vulnerables, que buscaban refugio en los rincones oscuros de Whitechapel. Los crímenes del Destripador tenían un patrón inconfundible. La manera de asesinar y mutilar a sus víctimas revelaba un conocimiento anatómico que desconcertó a los investigadores. La policía estaba ante un asesino que no solo mataba, sino que parecía gozar con el sufrimiento que dejaba tras de sí. La ciudad estaba sumida en el miedo. La fascinación por el enigma del Destripador. El misterio de Jack el Destripador ha fascinado a generaciones. A lo largo de los años, cientos de teorías han surgido sobre la identidad del asesino. Desde miembros de la realeza hasta humildes ciudadanos y personajes ilustres, el elenco de sospechosos es tan amplio como la imaginación de aquellos que han intentado resolver el enigma. La riperología, el estudio del caso de Jack el Destripador, ha dado lugar a innumerables libros, investigaciones y teorías. ¿Por qué nos fascina tanto la figura de Jack el Destripador? Quizás porque, a pesar del tiempo transcurrido, seguimos sin respuestas definitivas. El nombre del asesino de Whitechapel sigue siendo un misterio, y eso añade una dosis de intriga que mantiene vivo el interés por esta historia. Los sospechosos y las teorías. Muchos hombres fueron señalados como posibles responsables de los crímenes. Desde Montague John Druitt, un joven de buena familia que fue encontrado muerto poco después de los asesinatos, hasta el polaco Aaron Kosminski, cuyos problemas de salud mental lo convertían en un sospechoso idóneo. Francis Tumblety,
un médico excéntrico con una macabra colección de órganos humanos, también fue investigado. Incluso personajes de la realeza, como el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, estuvieron en el ojo de la sospecha. La prensa, por su parte, se encargó de alimentar la paranoia y el morbo en torno al caso, generando una atmósfera de terror en toda la ciudad. Un mito que trasciende el tiempo. Hoy, Jack el Destripador es más que un simple asesino. Es un símbolo del miedo y el misterio, una figura que se ha convertido en mito. La historia de los crímenes de Whitechapel nos recuerda la oscuridad que habita en el ser humano y los abismos de nuestra mente. Fue el primer asesino en serie mediático, el primero en despertar una cobertura periodística que contribuyó a crear un ambiente de pánico en la sociedad. El mito de Jack el Destripador sigue vivo, en parte porque nunca se resolvió el caso. En 2006, una encuesta de la BBC lo eligió como el peor británico de la historia, y, a pesar de los esfuerzos por olvidar los horrores que él desató, en 2015 se inauguró un museo dedicado al Destripador en el East End de Londres. La historia de Jack el Destripador no ha muerto, y, mientras existan preguntas sin respuesta, seguirá alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Si te ha interesado esta historia, suscríbete a nuestro canal Crónicas del Mundo Real y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos relatos sobre los misterios más profundos de la humanidad. Nos vemos en el siguiente video.